Si están todos de acuerdo y están todos preparados, arrancamos ahora mismo. Sí, sí. Le cedo la palabra al doctor Báñez. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. Como alguien que ha servido a su país, a su provincia, en múltiples roles, el señor Sergio Daniel Urribarri siempre ha creído en la justicia y, por supuesto, en el respeto de las instituciones democráticas. Ha sido intendente de su ciudad, 2 veces diputado, presidente de la Cámara de Diputados, 2 veces gobernador y embajador argentino ante el Estado de Israel. Conoce de primera mano cómo funcionan y cómo pueden fallar las instituciones republicanas. Por este motivo es que nos vemos obligados, el estudio del doctor Fernando Burlando como sus letrados, de dirigirnos al pueblo de Entre Ríos y a todo el país para que se comprenda la preocupación que generan las serias inconsistencias que hemos detectado en los votos de algunos magistrados de las 3 instancias provinciales. No se trata del Poder Judicial. Como hombres, como personas de derecho, sentimos el mayor de los respetos por las instituciones del Poder Judicial. Son algunos votos, algunos dictámenes los que nos llaman la atención de muy puntuales funcionarios y muy puntuales miembros del Ministerio Público. Creemos que se ha vulnerado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 3 precedentes muy importantes. Creemos que no se han tenido en cuenta estos precedentes al rechazar las impugnaciones extraordinarias y creemos que el señor Sergio Daniel Urribarri ha soportado de manera estoica persecuciones judiciales dirigidas por funcionarios que en algunos de los casos no tenían idoneidad para llevar las investigaciones adelante y en otros casos ni siquiera tenían jurisdicción territorial. De manera inexplicable, el titular del Ministerio Público Fiscal sigue teniendo su oficina en el Palacio de Justicia de Entre Ríos. ¿Qué igualdad de armas puede haber entre las partes si una de ellas comparte el despacho en el mismo edificio del Superior Tribunal? Hay una denuncia pública, existe una denuncia pública del ex senador y diputado nacional y candidato a gobernador, que fuera candidato a gobernador, del señor Héctor Maya, que señala que podría existir evidencia de un entramado ilegal que estaría poniendo en crisis la legitimidad de las actuaciones que se siguieron contra el ex gobernador Sergio Urribarri. El señor Procurador General ha decidido que solo 2 fiscales investiguen, entre comillas, todas las causas más sensibles de la provincia. Es decir, los ha colocado en una unidad fiscal, entre comillas, también especializada, sin ningún criterio objetivo que justifique la quita de las competencias del resto de los colegas del Ministerio Público. Hay uno de estos fiscales que ni siquiera tiene jurisdicción territorial para actuar en la ciudad de Paraná, porque el concurso público que había ganado era para otra localidad. De manera que, bajo el rótulo de combatir la corrupción, lo que se ha hecho es concentrado todo el poder de investigar los delitos políticamente más sensibles en unas muy pocas personas, desplazando, como dije, al resto del Ministerio Público. En un proceso judicial sumamente arbitrario, en donde una de las fiscales ha reconocido públicamente en el mismo alegato que no tenía pruebas, que no había testigos, que no había documentos, se ha impuesto una condena de 8 años de prisión al ex gobernador. Esto es muy grave y es también sumamente grave que otra de las fiscales que participó de la
de la acusación, no vamos a hacer nombres propios, haya sido desplazada de su cargo por graves irregularidades, por serios actos de corrupción. En este contexto, consideramos que la condena a 8 años de prisión del señor Urribarri es consecuencia de un proceso, de un juicio que se encuentra plagado de irregularidades. Se ha denunciado ante la justicia federal a un renombrado titular de un portal de comunicaciones. No vamos a dar el nombre para no entorpecer la investigación. Se ha denunciado concretamente que de este portal se publicaban notas o pseudonotas periodísticas contra ciertas personas a las que previamente se había decidido investigar. La Fiscalía Anticorrupción, paradójicamente, ha levantado estas noticias criminales y se han instruido investigaciones, insisto, plagadas de arbitrariedades y plagadas de irregularidades. La condena del señor gobernador, del ex gobernador Urribarri, ha sido rubricada por el cuñado de la juez que luego la confirma en segunda instancia. Las otras juezas que rubrican el fallo en la alzada, una es pareja del procurador, que discrecionalmente ha seleccionado a los fiscales que han actuado en el juicio, y la otra está casada con un enemigo declarado públicamente en multiplicidad de notas periodísticas en contra del señor Urribarri. Pese al grave temor de parcialidad que esto implica, es decir, pese al grave temor de parcialidad que implica ser juzgado por la esposa de un enemigo público, las otras dos juezas, es decir, la cuñada del juez de primera instancia y la pareja del señor procurador general, dicen que no hay imparcialidad, rechazan las recusaciones y confirman el fallo. Hay un principio elemental de sentido común que dice que lo evidente no tiene que ser demostrado. Consideramos que es evidente que hay parcialidad si te juzga la esposa de tu enemigo. Es evidente que la justicia no gana en imparcialidad ni en transparencia si confirma los fallos la cuñada del juez de primera instancia. Es evidente que existe un temor fundado de parcialidad y que si este temor se da en la praxis, los jueces tienen obligación de excusarse. Es evidente que el procurador no puede concentrar el poder de investigar todos los delitos más sensibles de la provincia, todos los delitos de corrupción, sin turnos, sin sorteos, sin distribución objetiva del trabajo, porque esto desplaza la competencia natural de todo el resto de los fiscales del Ministerio Público. Esto implica un poder exorbitante que no es sano ni es compatible con un Estado de Derecho. Hay un periodista que durante décadas ha sido socio de una persona que ha sido condenada por abuso sexual agravado. Hacían participar a niños de hechos sexuales aberrantes, ritos sexuales que involucraban a menores de edad. Este mismo periodista fue imputado por la unidad fiscal de Gualeguaychú mediante legajo 4609 por reproducir imágenes pornográficas infantiles y revelación de información registrada en archivos de datos personales, artículos 128 y 157 bis, inciso 2 del Código Penal de la Nación Argentina. El señor procurador Jorge Almícar Luciano García, mediante resolución 039 del 17 de mayo del 2018, ordenó a la Fiscalía que archive el expediente. Evidentemente podemos estar en presencia de un escándalo institucional con pocos precedentes. Se ha concentrado en una sola fiscalía, en una supuesta fiscalía anticorrupción, una enorme cantidad de poder que, insisto, no es legítimo concentrar en un Estado democrático de derecho. No es posible tolerar institucionalmente que todas las causas más sensibles de una provincia sean, entre comillas, investigadas por dos únicos operadores.
Más allá de las excelentes cualidades personales que pudieran detentar los funcionarios del Ministerio Público, es una realidad que la concentración del poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los supuestos fiscales anticorrupción fueron, insisto, elegidos discrecionalmente por la Procuración General. Urribarri ha sido condenado por el cuñado de la juez de casación. Una de las juezas es pareja del señor procurador, la otra jueza está casada con su enemigo público y la tercera jueza, como dije, es la cuñada del juez que dicta la condena en primera instancia. La fiscal que acusó a Urribarri ha sido desplazada por graves irregularidades. Al terminar el juicio, otra de las fiscales que acusó a Urribarri dijo públicamente que trabajó sin pruebas, sin testigos y sin documentos. Lo repito, acusó sin pruebas, sin testigos y sin documentos. Se violaron la Constitución Nacional, la Constitución de la provincia de Entre Ríos, el Código de Procedimiento y una multiplicidad de leyes nacionales y provinciales. Entre ellos se han vulnerado los artículos 209 al 213 de la Constitución de la provincia, se violó la Ley Provincial 5140, se violó la Ley Provincial 69.063, se violó la Ley Provincial 9.981, se decidió no aplicar en el fallo la Ley 10.327, se decidió no aplicar en el fallo la Ley 11.043, se decidió no aplicar en el fallo la Ley Nacional 19.550, se desconocieron las leyes 24.059, 24.521 y se desconoció la Ley 24.520, se violó la Ley 25.506, se violó el Código de Procedimiento Penal de esta provincia, no se respetaron las cadenas de custodia de los objetos secuestrados, se practicaron escuchas ilegales sin autorización judicial, se invadieron competencias de otros poderes, se dejaron de lado los dictámenes de los organismos de control constitucional, se ignoraron todos los informes del Tribunal de Cuentas, de los organismos de control de gasto, que habían aprobado todas las actuaciones administrativas del señor Urribarri. Consideramos así que los hechos que acabo de reseñar constituyen casos paradigmáticos de arbitrariedad judicial. Por eso se ha decidido solicitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos del artículo 14 de la Ley 48, y el señor Sergio Urribarri ha solicitado al estudio del doctor Fernando Burlando, aquí presente, que se radiquen las denuncias correspondientes contra todos los funcionarios involucrados y que se inicie el proceso constitucional para requerir la eventual suspensión y posterior destitución del señor procurador Jorge Almícar Luciano García. El doctor Fernando Burlando, a mi izquierda, está dispuesto a contestar sus preguntas. Muchísimas gracias.